Descubriendo. Descubriendo. Hola amigos, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando por el camino de la real esencia de la verdad. En Descubriendo, este programa investigativo, se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Los viernes a partir de las 8 de la noche, hora de Colombia, compartimos un tema con la mesa de trabajo, en esta oportunidad integrada por Salim Hasir y quienes habla Neil Barrios, transmitiendo a través de la página de la emisora rcpc.co y también a través de la página de videos en YouTube de Descubriendo. Saludamos también y agradecemos la disposición que tiene Trinidad Ortiz detrás de controles en producción y también en la transmisión de radio Santiago Barrios. Bienvenidos todos a este tema interesante que tiene como título Los años perdidos de Jesús. Interesante temática que estaremos compartiendo con ustedes. Primero doy la bienvenida a Salim. Bienvenido, Salim. ¿Cómo estás? Hola, Neil. Un saludo para ti, para nuestros oyentes y televidentes que ya están conectados, reportándonos sus saludos, su sintonía. Esperando un tema que sabemos que en todo el mundo la investigación es muy, causa mucha curiosidad. Saber qué ocurrió en ese periodo de tiempo, entre los 12 y los 30 años de la vida de Jesús. Y bueno, hoy queremos compartir la investigación, nuestras conclusiones y nuestra percepción sobre ese tema, ¿no? Sabemos que hay varias teorías que aseguran explicar esto. Y bueno, estaremos tocando esto para tratar de dar luces un poco sobre este tema tan controversial. Sean todos bienvenidos. Bienvenidos, entonces ya estamos listos con este tema. Hemos venido haciendo una seguidilla de programas dedicados a Jesús el Cristo. La pasada tuvimos la oportunidad de reflexionar sobre la existencia o no de Jesús, con una investigación bastante interesante que ustedes pueden ver si no la han hecho allí en nuestro canal de videos en YouTube. Bien, ahora con el tema de la vida desconocida o los años perdidos de Jesús, surgen preguntas de este periodo que bíblicamente es indocumentado. Es un periodo que la mayoría de los creyentes o de los cristianos pues no hablan o desconocen. De tal forma que para los buscadores se hace realmente atractivo conocer qué pasó entre esos años, ¿no? 12 años, que es más o menos el último registro que se hace de él en el documento bíblico, hasta los 30, que sabemos que comienza ya su vida pública, o por lo menos en lo narrado en el documento bíblico. Serían 18 años que, son demasiados comparados con los 3 años o solo los 3 años que se comentan, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, 18 años tardó Jesús en prepararse o dedicarse a otras cosas para luego a los 30 comenzar a hacer lo que dejó como legado, o durante esos 18 años se dedicó también a transmitir un mensaje. Otros dicen que aprender en otras latitudes, en otras regiones del planeta Tierra. Esa es la pregunta que estaremos resolviendo o intentando resolver en este programa en el día de hoy. Bien, Salim, en el tema de la Biblia se habla de los lugares donde Jesús estuvo, además de Israel. Por ejemplo, se habla de su viaje a Egipto para librarse de la furia de Herodes. Esto lo hizo pues siendo un recién nacido, con su padre José o su tutor José y su madre María. También hay un relato aislado de la visita de José, María y Jesús a la ciudad de Jerusalén para celebrar la Pascua, cuando Jesús tenía
12 años de edad. Es decir, eso está en Lucas 2:41-50. Entonces estamos hablando de situaciones o eventos que ocurrieron antes de los 30 años, cuando empieza ya toda la prédica. Una, cuando, bueno, es llevado de infante hacia Egipto, huyendo, y la otra, cuando tenía aproximadamente 12 años de edad, en Lucas 2:41. De allí no hay más referencias de la vida de Jesús. Sí, en el tema de la Biblia, cuando uno empieza a investigar y a leer apócrifos, hay un poquito más. Hay un apócrifo que habla sobre la infancia de Jesús, sobre algunas cosas que hizo, algunas enseñanzas, y bueno, ese tiempo que se narra ahí, bueno, quizás es antes de los 12 años, antes de llegar a la edad de 12 años que está registrada en el documento bíblico. Hay otro evangelio que amplía un poco más el tema del nacimiento, amplía más de lo que dice la Biblia, y eso es en general en la Biblia y en algunos apócrifos. Sabemos que en las religiones oficiales el tema de los apócrifos pues no se contempla. Entonces, cuando ya queremos conocer sobre la vida de Jesús entre los 12 y los 30 años, realmente es muy escaso el material que se encuentra en la investigación. En las corrientes oficiales, cero, no hay nada, no se dice nada, no hay registro, no hay nada válido. Y ahí es donde empiezan a ocurrir, queridos amigos, toda esta serie de teorías que intentan explicar qué sucedió. Como tú lo decías muy bien, algunos creen que Jesús estuvo en otros lugares preparándose para que llegados los 30 años él pudiese hacer la labor que realizó allí en Israel. Hay otros que, bueno, afirman que estuvo en tierras, incluso en América, en continente americano, por algunos registros ancestrales que, bueno, relatan o describen mensajeros con una similitud, sobre todo en el mensaje, a lo que enseñó Cristo en Israel. Entonces, eso es el panorama general sobre el tema de los años perdidos, y surgen varias hipótesis, como lo decía. También se habla de que estuvo en la India, de que regresó nuevamente a Egipto. También se dice que se preparó en aquella comunidad de la que hemos hablado aquí, los esenios, que estuvo con los esenios varios años supuestamente preparándose. Esto se estudia mucho en corrientes un poco más gnósticas, de que él estuvo allí, que allí también se preparó Juan el Bautista antes de empezar su legado. Y bueno, eso es lo que a grosso modo se enseña o se puede encontrar en la investigación. Entonces, Salim, desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista de los documentos apócrifos que han venido saliendo a la luz, se hace una reseña, pero siempre en el mismo periodo, ¿no? De los mismos periodos o vida de Jesús, la infancia y los últimos 3 años. Sí. Entonces, si queremos conocer lo que pasó en esa laguna de tiempo de 18 años, tenemos que buscar fuera de la Biblia y fuera de los apócrifos. Y allí entonces aparecen varios textos o varias propuestas que vamos a compartir con todos ustedes. Pero antes de entrar allí, quisiera reflexionar sobre algo que mencionó también Salim, en el sentido de que, por ejemplo, en el mundo gnóstico se dice de que Jesús fue preparado por maestros esenios. Sí. Entonces se tienen dos visiones del tema de la vida de Jesús. Una, que fue un hombre encarnado con la sabiduría de los reinos eternos para venir a trasladar un mensaje de transformación y de resurrección. Y la otra visión tiene que ver con, amigos oyentes, la idea de que Jesús se preparó con diferentes cultos, diferentes religiones, diferentes maestros, poniendo a Jesús en esta segunda versión como un hombre común y corriente que logró, a través de una preparación, forjar una condición especial que aquí hemos denominado o que se conoce como el Cristo. Hoy vamos a entender si es una o la otra, en el sentido de que si Jesús realmente es un hombre encarnado en los reinos eternos con la sabiduría y potencia que eso significó, o Jesús se preparó o logró la condición por haber estado junto o compartiendo con varios maestros en diferentes lugares. Es decir, que los viajes de Jesús en esos 18 años realmente para esta visión fueron los que le otorgaron la sabiduría que después en los últimos 3 años manifestó y que bíblicamente se conoce. Entonces, eso sería también muy importante, a mi parecer,
es algo muy interesante porque resolvería o nos mostraría realmente quién fue Jesús, el hombre que encarnó esta fuerza crística en el planeta Tierra. Sí, varios autores han afirmado haber encontrado pruebas de la existencia de, en escritos de la India y Tíbet que apoyan la creencia de que Cristo estuvo en la India durante este periodo de su vida. Se citan algunas creencias en varios lugares de la India de que Jesús pasó por allí en la antigüedad. Un manuscrito sobre una visita de Jesús al Tíbet fue relatado por Nicolás Notovich en 1894. Subsiguientemente, varios otros autores escribieron sobre el asunto, incluyendo la líder religiosa Mirza Ghulam en 1899 y, por supuesto, Levi Dowling en 1908, que es uno de los personajes que vamos a hablar más a profundidad del señor Levi Dowling, porque escribió un documento que nos encontramos en la investigación que nos pareció muy interesante traerlo para este programa, porque nos da varias pistas para encontrar respuestas a este tema. Y el otro personaje que escribe sobre una posible estancia de Jesús en otros lugares es Nicolás Roerich, entre 1923 y 1920. Del cual hay un texto, un libro que se puede conseguir para investigar más sobre las narraciones de este autor. Dentro de las hipótesis más fuertes está el Evangelio de Acuario. Es la primera, cuando usted investiga, es de las primeras investigaciones con las que se va a topar. El Evangelio de Acuario, que ha sido un documento escrito por Levi Dowling, fue escrito en 1908 y ha sido publicado constantemente desde entonces. Es decir, ha tenido varias réplicas y se ha difundido ampliamente. Y ha sido traducido a varios idiomas. Afirma ser la historia verdadera de la vida de Jesús, incluyendo los 18 años perdidos o silenciados en el Nuevo Testamento. El relato sigue al joven Jesús a través de la India, el Tíbet, Persia, Asiria, Grecia y Egipto. Claro. Este documento ha sido muy polémico, como las anteriores hipótesis, porque como todo ha tenido personas a favor y personas en contra. Y hoy iremos a profundizar un poco a ver si lo que escribió el señor Dowling tiene veracidad o si realmente es una teoría falsa. Una de las cosas que causa admiración es leer el texto, entender en la lectura detalles tan importantes de lo que Jesús vivió en otros lugares distintos a Israel. Pero investigando un poquito sobre el documento, el autor practicó meditación, se dice que durante 40 años, para poder leer según los registros akáshicos, material sutil donde estaría registrado todo hecho del pasado. Aquí hicimos hace unos programas atrás un programa dedicado a los registros akáshicos. Escribió el libro siempre entre las 2 y las 6 de la mañana. El libro consta de 22 capítulos que abarcan toda la vida de Jesús desde su nacimiento hasta su muerte. Los 3 últimos años de su predicación en Palestina son similares al relato de la Biblia, pero con más elementos esotéricos. Este libro afirma ser el Evangelio que se usará en la próxima era de Acuario. Entonces tenemos un libro que se llama El Evangelio de Acuario, escrito por un personaje, como nos explicó muy bien nuestro compañero Salim, Levi Dowling, en 1908. 40 años de meditación, donde tuvo acceso a la información, y se dice que esta información fue otorgada porque tuvo la capacidad de conectarse a los registros akáshicos. Siendo consecuente con la investigación que hemos hecho nosotros acá sobre los registros akáshicos, realmente dudamos, después de leer partes del documento, de que la revelación que el Leví escribió allí haya sido extraída de los registros akáshicos, teniendo en cuenta que para la investigación que hemos realizado en el programa, los registros akáshicos jamás podrán revelar conocimientos tan elevados de la fuente luz. Entendemos con esto, después de leer el texto, de que pudo haber sido revelado de la fuente original del programa Luz en el Planeta,
pero interpretado por ellos, por las personas que estuvieron cerca a Leví y él mismo, de que fueron los registros akáshicos quien los reveló. ¿O dónde se sacó la información? Sí, esa puede ser una de las explicaciones a esta revelación. Al leer el libro, como dice Neil, es sorprendente todo el conocimiento que está ahí plasmado. Primero, es muy complicado que él se haya podido inventar todo esto, ¿no? Por la forma en que está hilado, por la contundencia y sobre todo los conocimientos que, según lo que él escribe allí, entregó Jesús en cada prédica en el lugar donde estuvo. Entonces yo personalmente descarto esa posibilidad. Y la otra, bueno, muy bien lo explicaba mi compañero, sobre el tema de los registros akáshicos. Al hacer nosotros el programa aquí, que invito a los que no lo hayan podido ver, que bueno, una vez terminado lo estudien para que entendamos cómo esta famosa biblioteca esotérica, realmente el conocimiento que tiene ahí no es de ningunos maestros ascendidos ni nada de esto, sino que es una trampa para el buscador que, bueno, entra en todo este mundo de la investigación espiritual. Bien. Pero cuando analizamos el documento, nos damos cuenta de que la información que está allí, digamos que tiene una condición tan reveladora que difícilmente podamos pensar o podamos concluir de que haya procedido de los registros akáshicos. Como tú lo decías, quizás ellos interpretaron que fue así. Recuerden la época, años 1900, realmente era muy complicado. Y época en que nacía, perdón, Salim, era la época en que nacía, pues, o tomaba fuerza todo tipo ese movimiento de movimiento claro, que tenía relación con los registros akáshicos. Ahora, si fue algún tipo de contacto de tipo extraterreno, recuerden que tenemos uno muy fresco en los años 70, el de Enrique Castillo. A Enrique Castillo le dictaron conocimientos y profecías de forma telepática. Y incluso en alguna ocasión lo llevaron a otras dimensiones del tiempo-espacio, lo que él llamó los desplazamientos Alandak, y él mismo en épocas más modernas no pudo explicar de qué forma le fue revelado eso. Quizás estemos ante un tipo de contacto luz que, bueno, el protagonista no supo cómo le llegó la información. Aclarado ya este punto, porque nos pareció pertinente hacerlo, sobre todo por haber explicado de la forma en que lo hicimos el significado real de los registros akáshicos. Bien, pasemos ahora entonces a lo que asegura este libro, este documento, este texto sobre los lugares hacia donde fue Jesús. Tenemos un índice, Salim, que nos dice los diferentes lugares a los que Jesús, según esta revelación, pudo haber ido durante esos 18 años, de los 12 a los 30. Por supuesto, uno de esos lugares fue la India, Jesús en la India. Y allí narra esta revelación que uno de los reyes de la India estuvo de paso, más o menos a los 12 años de la vida de Jesús, estuvo de paso por tierras de Israel, y ahí compartiendo pudo escuchar sobre un niño que tenía pues una lucidez y una sabiduría en sus palabras. Lo quiso escuchar, y cuando lo escuchó, este personaje, rey de la India, quedó fascinado, tanto que fue hacia los padres de Jesús para pedir permiso para que el niño le acompañara a la India y allá poder compartir pues todo su conocimiento, toda su sabiduría y toda su lucidez. Y así fue que se dio permiso para que Jesús fuese con este rey a estas tierras hindúes y allí comenzar a compartir ciertas experiencias. Sí, el documento narra pues varios episodios de Jesús en este lugar, sobre todo las enseñanzas y muchas veces incluso inconvenientes o choques que tuvo con las creencias arraigadas en ese país, con los grandes gurúes y sacerdotes. Lo que llama la atención aquí, porque en la investigación hay que hacer muchos enlaces, porque si nos quedamos con una sola fuente quizás no sea suficiente. Hay un relato del Tíbet, que es pues obviamente muy cercano a lo que es la India, que de alguna forma ratifica la presencia de un personaje con las características que nosotros conocemos sobre Jesús. Y este relato precisamente muestra cómo en la llegada, porque Jesús estuvo ahí en unos años de juventud. Recuerden que él se conoce hasta los 12 años, y luego, según Krasten, el Bhajavisya del Mahapurana Purana en el Pratisgraban, este nombre todo complicado. Esto es un texto del Tíbet,
Y este texto adivinatorio sobre sucesos futuros describe una supuesta llegada de Jesús. Y él lo describe de esta forma. Un día, Shalibhajana, el jefe de los Shakas, vino a una montaña nevada que presuntamente estaba hablando de los Himalaya. Y ahí, en la tierra de los o Ladakh, parte del imperio Kushan, el rey poderoso vio a un hombre bien parecido sentado en una montaña. Su piel era como el cobre y llevaba ropa blanca. El rey le preguntó al hombre santo que quién era. Y este personaje contestó: me llaman Isaputra, hijo de Dios, nacido de una virgen, ministro de los no creyentes, siempre en búsqueda de la verdad. Oh rey, presta atención a la religión que traje para los no creyentes. Mediante la justicia, la verdad, la meditación y la unidad de espíritu, el hombre encontrará su camino a Isa, es decir, a Dios, en sánscrito, que habita en el centro de luz, quien permanece constante como el sol y que disuelve todas las cosas transitorias para siempre. La imagen dichosa de Isa, el donante de felicidad, fue revelada en el corazón y me llamaron Isa Masí. Entonces, según este texto y según quienes interpretan esto, aquí está haciendo una referencia a un personaje que puede estarse tratando de Jesús el Cristo en la India o más exactamente en el Tíbet. Ahora, Isa le llaman aquí y tiene mucha relación con el nombre que le colocan en árabe a Jesús, que es Isa. En el Corán se puede leer perfectamente las menciones a Jesús como el profeta Isa. Entonces, es una referencia que de alguna forma puede reforzar lo que en el Evangelio de Acuario está consignado sobre una visita de Jesús en su juventud a la India. Incluso a diferentes regiones de la India. A diferentes regiones, sí, porque estamos hablando del Tíbet. Del Tíbet, entonces, un poco más al norte. Lo que quiere decir que Jesús, al lograr el permiso de su padre para viajar a la India con este rey hindú, tuvo la oportunidad de recorrer gran parte de este territorio. Sin embargo, en esas experiencias narradas en el Evangelio de Acuario de Jesús, llama la atención la que está consignada en el capítulo 24. La doctrina brahmánica de castas, Jesús le repudia y enseña la igualdad humana. Esto ofendió a los sacerdotes que lo arrojaron del templo. Escuchen esta narración que este documento hace sobre uno de los momentos de Jesús en la India. 4 años permaneció el niño judío en el templo de Jagannath. Un día, estando sentado entre los sacerdotes, quiere decir más o menos entre los 15 años, les dijo: les ruego decirme todos sus puntos de vista en lo relativo a las castas de los hombres. ¿Por qué dicen que a los ojos de Dios todos los hombres no son iguales? Esa fue la pregunta que le hizo Jesús a estos maestros de la India. Un maestro se puso de pie y dijo: el uno santo, al que denominamos Brahm, hizo al hombre a su gusto, y el hombre no tiene por qué quejarse de esto. En el comienzo de la vida humana, Brahm habló y 4 hombres comparecieron ante él. De la boca de Panabram procedió el primero. Fue el hombre blanco, semejante a Brahm. Brahm dice, ¿no? Es el más alto y el exaltado. Está por encima de toda necesidad y no necesita trabajar. Es el sacerdote de Brahm, el uno santo, el que actúa en todos los asuntos terrenos. Entonces aquí está diciendo que uno de los primeros hombres que creó el Dios de ellos fue al hombre blanco, y este hombre blanco no necesita trabajar porque era destinado a ser sacerdote, ¿no? El segundo hombre fue rojo, procedió de la mano de Parabram y se le llamó Kshatriya, y fue creado para el rey, gobernante y guerrero, siendo su deber el proteger a los sacerdotes. Y de las partes interiores de Parabram procedió el tercer hombre, al que se le denominó Vishya, y el hombre amarillo, cuyo deber es el arar la tierra y guardar las aves y rebaños. Y el de los pies de Parabram procedió el cuarto hombre, el que se le denomina Sudra, que es el hombre negro y que tiene la más baja posición. El Sudra, o negro, es el sirviente de los hombres, no tiene derecho alguno que nadie tenga que respetar. No se le permite oír, leer los Vedas, y para
el alzar a ver la cara de los sacerdotes o del rey les significa la muerte. Y toda la muerte, y solo la muerte, puede terminar su estado de esclavitud. Quiere decir que según la creencia de los sacerdotes de aquel entonces en la India, colocaba una jerarquización allí, ¿no? Unas castas, los blancos, los rojos, guerreros y reyes, los amarillos que se dedicaban simplemente a ser campesinos y los negros, esclavos. Jesús les dijo, entonces viene la relación de Jesús con ellos después de escuchar esa explicación. Entonces él dice, entonces para Abraham no es un Dios de justicia y de rectitud, ya que con su misma mano fuerte ha exaltado a unos y ha humillado a otros. Y no les dijo más, sino que elevando los ojos al cielo dijo, Jesús, mi Dios Padre, que has sido, que eres y que serás por siempre, que sostiene en tus manos la balanza de la justicia y de la rectitud, que con lo ilimitado de tu amor has hecho a todos los hombres iguales. El blanco, el negro, el amarillo y el rojo pueden mirar su faz y decirle, Padre Dios nuestro, tu Padre de la raza humana, alabo tu nombre. Los sacerdotes se irritaron. Entonces Jesús les enseñó en este relato que el Dios o esa historia de la creación del hombre es una creación injusta y mezquina, no correspondiente verdaderamente a la creación del Padre que él representó. ¿Para qué hago lectura, Salín y amigos oyentes de Descubriendo y televidentes sobre esta situación aquí en el Evangelio acuariano? Y es que Jesús allí enseñó. Jesús tenía una claridad de exactamente lo que representaba la creación del ser humano y la compartió enérgicamente con los sacerdotes de Abraham. Ahora, la reacción de los sacerdotes fue casi matarlo, porque según sus mismas reglas, quien, vilipendiara el nombre de Abraham debía morir, cosa que tuvo que salir el compañero hindú que lo acompañaba, Lamás, para interceder por la vida de Jesús. Algo muy parecido a lo que Jesús vivió cuando estuvo en tierras palestinas frente a los sacerdotes del templo de los judíos. Jesús demuestra con esto ser un personaje que antes de llegar a aprender, llegó a enseñar. Porque al leer el texto vemos diferentes situaciones en las que se dedicó a enseñar, a hablar, a predicar. Hay otra parte, por ejemplo, cuando habla viendo una peregrinación de las deidades, de las figuras hindúes, señalarlas como una pérdida de tiempo, prácticamente, y refiriéndose también a los sacrificios. En lo primero diciendo que el Dios vivo vive en templos vivos, y ese templo vivo es el mismo ser, el corazón de los hombres. Añadiendo también que el verdadero sacrificio sería un corazón encendido de fuego. Queriendo decir con esto que también estuvo en desacuerdo, como lo hizo en tiempos o en predicación en Palestina, de los famosos dioses de la antigüedad, de los famosos sacrificios, y comenzó a hablar de un Dios interno y de una condición de exaltación de la divinidad en el interior del hombre. Sí, con los relatos que hace Neil de algunas de las enseñanzas, porque son muchísimas, obviamente no podemos leerlas todas aquí. Lo que queremos con esto es que veamos la relación y el conocimiento que Jesús entregaba, cómo está muy ligado, por ejemplo, al conocimiento que él expresó en los evangelios, por ejemplo, y en los documentos apócrifos. Ahí es donde uno se da cuenta el calibre del saber que está ahí consignado. Ahí es donde uno se puede dar cuenta si es falso, si es una manipulación, si es un invento, porque evidentemente el señor Dowling pues no se puede haber inventado esto de su imaginación. Evidentemente aquí hubo algún tipo de contacto que le reveló esta información que él luego plasmó en el documento. Hay varias visitas de Jesús en varios lugares durante ese periodo de 18 años, donde la característica principal que el documento muestra es que él fue a predicar, que él fue a enseñar, no fue a prepararse. Y eso es algo que nos llama la atención, porque se enseña que Jesús se preparó para lograr esa condición durante 18 años y a los 30 años ya él estaba listo. Entonces, este documento nos arroja esa claridad
de que Jesús fue un hombre que desde su mismo momento de nacimiento ya traía una condición especial, una condición distinta, que le permitió pararse frente a los sacerdotes hindúes y enseñarles sobre el Dios verdadero, sin importar que, bueno, ellos se iban a irritar porque evidentemente estaba enseñando algo que iba en contra con las creencias hinduistas. Algo muy interesante también que está consignado en ese documento, y es la referencia que se hace a los 3 reyes magos muy famosos de la Biblia, cuando él llega a Persépolis, la ciudad donde se enterraba a los reyes de Persia, la ciudad de los magos ilustrados. Aquí en el documento le llaman Or, Lun y Mer, los 3 sabios, que 24 años antes habían visto la estrella de la promesa levantarse sobre Jerusalén y que habían hecho la jornada al oeste para encontrar al rey recién nacido, y que fueron los primeros en honrar a Jesús como el gran maestro de la era, y que le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Es decir, que cuando hablan de 24 años antes, aquí lo que nos está dando claridad es que en ese momento que Jesús se encontraba en esa ciudad tenía aproximadamente 24 años de edad. 6 años antes de que él regresara a Palestina o a Israel a empezar esa prédica. En esa ciudad fue que los sepultaron, y bueno, ahí 6 años después él comienza su legado. Lo importante de este documento, dentro de todo lo que enseña, es que nos da, digamos que, una información de las más claras, de las más contundentes sobre ese periodo de tiempo. 18 años de vida donde Jesús se dedicó a enseñar. Voy a mencionar los lugares que, según este documento, Jesús visitó. Exactamente fueron 6, 7 lugares, comenzando en el Tíbet y en la India occidental. Luego se dice que Jesús estuvo en Persia. Luego de Persia visitó a Siria. Posteriormente llegó a Grecia para finalmente estar en Egipto y luego regresar por último a Palestina a los 30 años de edad. Entonces, aquí hay algo interesante, y es que todos estos lugares que están en Asia, Asia Menor, Medio Oriente, donde él fue a enseñar, hablamos antes de empezar el programa, y es que digamos que no es casualidad que él haya visitado estos lugares. Precisamente, si nosotros analizamos las creencias y tradiciones y la influencia milenaria que tienen estos territorios dentro de lo que es su creencia y sus religiones, vemos que han estado fuertemente influenciadas por panteones de dioses en Egipto, en Grecia, en la India, en Persia, y vemos cómo estos territorios fueron fuertemente influenciados por aquellos dioses de la antigüedad que llegaron o cayeron hace miles de años al planeta. Sabiendo Jesús esto, quizás el plan contemplaba la visita temporal a estos lugares y en ellos dejar la enseñanza crística, porque en estos lugares es donde la invasión dejó fuertemente el legado de pues todas las leyes contrarias a la vida, ¿no? Él llega allí, deja la semilla, el mensaje crístico, y se va para retornar por último a Israel. Muchos se preguntan, o incluso en la investigación se dice que si él pudo haber visitado tierras de América, ¿no? Centroamérica, Suramérica, Norteamérica. Bueno, no hay registros por ningún lado que demuestren que Jesús haya visitado estos territorios. Lo que sí hay son relatos ancestrales que describen a mensajeros con una condición muy parecida, sobre todo en el mensaje. Y bueno, lo que nosotros podemos analizar aquí es que fueron mensajeros provenientes del mismo plan estelar, pero no necesariamente tenían que ser el Cristo, ¿no? Porque mensajeros del mismo plan nos han visitado en muchas ocasiones, en distintos tiempos y en varios lugares, ¿no? Salim, aunque hay algunos investigadores que aseguran que la frase aquella que Jesús mencionó ya casi para morir en la cruz, Elí, Elí, lama sabactani, era de origen maya. Era de origen maya. Entonces se cree o se presume que si conocía este lenguaje es porque estuvo cerca a esa civilización, ¿no? Sí, o también puede ser, como los mayas recibieron una influencia de contacto extraterreno por parte de civilizaciones, sobre todo de las Pléyades,
Quizás incluso el lenguaje que los mayas practicaban podría ser extraterreno también. Claro. Es decir, hay varias cosas Sí, ahí hay interesantes. varias teorías al respecto. Lo que sí es cierto, lo que tenemos que entender es algo, ¿verdad? Nosotros hemos sido enseñados de que lo único que es cierto a nivel del mensaje de Jesús es lo que esté descrito en el documento bíblico. Quiere decir que bajo esa creencia, decir, por ejemplo, que Jesús estuvo en la India es completamente descabellado, porque no está escrito en la palabra del Señor. Sin embargo, hacíamos una comparación. Por ejemplo, Pablo de Tarso, Pablo tuvo la capacidad de recibir con una revelación el mensaje crístico y se dispuso a viajar y llevarlo a diferentes lugares del imperio del entonces, de aquel entonces. De Roma. Sí, Roma, básicamente. Entonces un personaje de la calidad de Pablo tuvo la visión de viajar con un mensaje, ¿verdad? Y esto, ¿cuántos años pudieron haber transcurrido desde el momento en que inició hasta que fue crucificado, hasta que fue sacrificado? Unos 4, 5, 10 años máximo, ¿no? De Pablo, sí. De Pablo de Tarso. Entonces, ¿cómo un hombre de la talla de Jesús, un hombre encarnado en los reinos eternos, es decir, el vástago único de la creación encarnado como Cristo en el planeta, va a llegar al planeta y luego de los 12 años se dedica a nada? Porque si no está en el documento bíblico es porque no hizo nada. De pronto se quedó allí en el negocio familiar, es decir, en la carpintería de José, trabajando y aprendiendo a hacer mesas, sillas y todo esto, para luego solo dedicarse en 3 años a hacer lo que hizo. Entonces, cuando entendemos de la potencia de este personaje, es muy claro y obvio pensar que a partir de que ya tuvo alguna edad para poder moverse solo, inmediatamente comenzó su labor, transmitir, y como dijo Salina hace unos minutos, transmitir el mensaje revelador de los reinos eternos, de los reinos antes del caos, en aquellos lugares donde habían gobernado los señores del caos. Los señores del caos. Exactamente. En la India, recuerde que la India fue un lugar al cual llegaron pues una serie o una banda de dioses extraterrenos y montaron cada uno de ellos los famosos Vimanas, las guerras del Mahabharata. Correcto. Una fuerte influencia. En el Mahabharata está todo esa narrativa. En Grecia el panteón, el Olimpo, perdón, el panteón es en Egipto. Claro, entonces fíjese que los lugares donde más presencia tuvo en su momento, en ese mundo hace 2000 años, Jesús se dispuso a llegar allá y no como creen algunos, que llegó a aprender de esas civilizaciones, de esos dioses, de esas creencias, sino que vino a otorgar el saber que portaba o que portó desde los reinos eternos. Hay una cosa que también me hace hacer el siguiente comentario. Así como Jesús tuvo una relación aquí, esta que les leí, con los maestros que le enseñaron las castas, que Jesús después les dijo, eso no es así. El Dios que hizo y todo, pues creó a todos los hombres iguales. Pero hubo también una relación que tuvo, amigos oyentes, con un sanador de la India. Este sanador compartió con Jesús y le compartió verdades. Le dijo, por ejemplo, la armonía que representa la naturaleza y cómo la fe, la fuerza y la certeza del hombre sobre la naturaleza y cómo ella nos puede ayudar a equilibrar nuestro sistema genera salud. Jesús escuchó calladamente, como dice aquí, todo lo que restaura la armonía de todas las partes del hombre es medicina y asegura la salud. El cuerpo es como un instrumento, cuando las cuerdas se relajan o se tiemblan demasiado, el instrumento sale fuera de tono y el hombre se enferma. Estas son palabras de un curador hindú, aquí en el Evangelio acuariano de Jesús. Ahora bien, todo en la naturaleza ha sido hecho para satisfacer las necesidades del hombre, de allí que todo se encuentra en los arcanos medicinales. Lo que entendemos en esta conversación de Jesús con este sanador es que Jesús, al escuchar las palabras de este personaje, avaló su saber, entendió que correspondía también al saber eterno dispuesto para la humanidad, es decir, el conocimiento ancestral sobre la naturaleza y cómo ésta pues otorga salud y armonía al ser humano. Así entonces avaló, ratificó, confirmó saberes, pero cuando tuvo que ser certero a la hora de definir la ley original,
pues lo hizo sin ningún tipo de inconvenientes o temores, así como también es narrado en el documento bíblico ya en los 3 años finales, que se ponía enfrente de los sacerdotes judíos y les decía lo que tenía que decirles, Claro. ¿verdad? Y avaló las enseñanzas que en el entorno eran positivas, las reconfirmó, las siguió y las recomendó. Entonces, esta parte nos parece a nosotros en la investigación, porque cuando comenzamos a leer y a leer y a leer, pues entendimos claramente esto. Nos dicen aquí en el chat, vamos a hacer un espacio para nuestros oyentes. Eva Soto, muy importante y muy interesante conocer la historia que no conocemos de Jesús el Cristo. Gracias, muchachos, por su arduo y esmerado trabajo. Gracias, Eva. También Tiger Mintz, Cristo es Melquisedec. Bueno, este documento, amigo oyente, revela algo muy llamativo en las primeras líneas del mismo. Habla de las edades del zodíaco, ¿no? Como aquellos periodos de 12 tiempos que conforman el giro total del sistema solar alrededor del sol central del sistema, que es Alción. Esos 12 tiempos de 2100 años se llaman los signos del zodíaco. Y dice el conocimiento de este texto que cada apertura de una edad es acompañada por un mensajero de la divinidad. Cuando hablo de la divinidad, hablo de la esencia crística de la creación. De tal forma que muchos hombres, por ejemplo, el caso de Enoc, fue portador del mensaje crístico, pero para hacerlo también tuvo que contener una condición óptima para hacerlo. Y en el mismo texto se menciona a Melquisedec, no como Cristo, pero sí portador de la esencia y mensaje de Cristo, ¿verdad? Porque la edad pisciana, como también se le conoce, fue aperturada, fue abierta, según este texto, por la venida o la encarnación de la potencia del reino eterno, del vástago del Cristo, en un hombre llamado Jesús. Hicimos un programa, bueno, ese creo que fue radial, sobre Melquisedec, que igual está en la página Descubriendo, en la página web, y ahí lo pueden descargar. Hablamos sobre Melquisedec, qué significa esa jerarquía dentro de lo que son los reinos eternos y el mensaje estelar, y qué tiene que ver con el mensaje del Cristo. Nótese también algo, que la era acuariana, que es el evangelio que aquí se describe, tiene una connotación bastante interesante, porque Jesús hace 2000 años, en la edad anterior, habló del momento de la última cena y dio un símbolo muy llamativo, ¿no? Los discípulos le preguntaban dónde sería la última cena, aquella que tuvo con ellos, con sus discípulos. Entonces ocurre que en el momento en que le hacen la pregunta a Jesús, allí donde saliera el hombre con el cántaro de agua, allí será el lugar de la última cena. Y así entendieron el símbolo para llegar y realizar este evento tan importante hace 2000 años. Pero ese mismo cifrado es un cifrado que queda guardado para un tiempo posterior. ¿Qué quiere decir? Que cuando en los lugares altos apareciera la señal de un hombre con el cántaro de agua, allí se producirá la última cena de conocimientos y sabiduría. Y eso quiere decir cuando la humanidad, en el sistema que pertenecemos, al sistema solar, nos adentramos a la próxima edad, la edad acuariana. Y el símbolo de Acuario, recuerden que es un hombre con un cántaro de agua. Así que en estos momentos estamos dispuestos a recibir la última cena de conocimientos espirituales y de sabiduría para forjar lo que se forjó en la edad anterior en un hombre, pero ahora en muchos, el Cristo. También cabe destacar que las edades tienen estos nombres porque es el paso del sistema a través de zonas de nuestra propia galaxia, en la que se denotan constelaciones. Recuerden que Acuario y que todas ellas corresponden a constelaciones, figuras, por decirlo de alguna manera, o potestades de soles y sistemas que inciden fuertemente en la guía y sabiduría del hombre terrestre. Así entonces, seguimos acá con otros oyentes. Sí, nos dicen, ¿qué opinan de la alineación de Júpiter y Saturno en Acuario que se dará en Acuario? Bueno, habría que investigar qué es eso. Por acá nos dicen, la letra J fue creada en 1524, entonces, ¿quién fue Jesús?
Bueno, resulta que en 1524, antes de eso, la Biblia estaba bueno, no había sido traducida al español todavía, estaba en otros idiomas, uno de ellos el latín. Y el latín, Jesús no se escribe con J, se escribe Jesús, como lo pone la iglesia, IHS, ¿no? Ujú. Se escribe de otra forma. Luego, después de la protesta de Lutero, se empezaron a traducir al inglés, al español, y ahí fue donde se fue agregando, digamos, otra forma, ¿no?, de escribirlo. En el caso del español, pues Jesús, la traducción del término hebreo, del latín y todo eso, traduce al español Jesús. Así lo colocaron, ¿no? Bien, nos dice por acá Lili Montes, eso de Melquisedec se enseña y se ilustra en el libro de Urantia por una supuesta canalización. Sí, también hicimos un programa sobre el libro de Urantia. Hablamos ahí de qué es y qué no es ese documento. Con estos programas de enseñanzas he vuelto a vivir, me sentía perdido, sin rumbo. Nos saludan por acá. Saben que Abraham fue un semidios. Bueno, para el pueblo de Israel sí. ¿Hay algún documento donde se hable de un sol negro? Bueno, no tengo en este momento un registro o algún documento. Bien, nos siguen saludando por acá, nos saluda Robert Giraldo, un abrazo de corazón a corazón, aquí escuchándolos como siempre, con tan magníficos programas. Por acá Julio Gaitán, el Dios eterno es visible en toda la naturaleza, animales, plantas, se habla de la roca viva en las aguas y muchos seres, ejemplos más y más. Bueno, nos siguen enviando saludos, muy interesante el tema. Doris Josefa Poeda, muchos mensajes de nuestros oyentes enviándonos saludos y aportes con referencia a este tema. Nos siguen acá diciendo Jairo Porras, cada día se aprende más, evolución, bendiciones y gracias. Y William Polio, ustedes también, muchas bendiciones. Bueno, dice por acá William, ustedes también, las hijas de Enrique, les piden derechos de autor. Bueno, supongo que nos preguntan a nosotros. Bueno, no es necesario, porque nosotros siempre que tomamos referencia de algún documento, de algún autor, siempre mencionamos la fuente y creo que ahí ya con eso, respetamos todo lo que es los derechos de autor. Claro. María Barbosa, buenas noches, gente linda, excelente equipo Descubriendo, presente desde Uruguay, abrazos. Raúl Guerra, el Cristo de Piscis. Piscis fue la edad o era anterior, según el conocimiento que expresa este documento, aclaramos, ¿verdad? Entendiendo también el símbolo de los peces, Piscis, pez, primera avenida, segunda avenida, el pez siempre está relacionado al Cristo. También entonces Ronald Raya nos escribe, creo que estos años que poco mencionan sobre la vida de Jesús se da porque su trabajo se estaba haciendo en otros lugares, solo que esto no es narrado en el documento bíblico. Aquí también con este comentario que nos hace Ronald, inmediatamente pues nos ayuda también a llegar a la conclusión de que lo que se expresa en el documento bíblico no es todo lo que vivió el Cristo, no es todo. Realmente llegar a pensar que lo que está escrito allí es solo lo que vivió, pues es bastante mezquino, ¿no? Y bastante y lo dice cerrado. En el Evangelio de Juan, en el último versículo, que dice, y muchas más cosas hizo Jesús que si se llegaran a escribir en libros se llenaría todo el planeta, ¿no? Claro. Es una pequeña porción. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta. Carlos Yance dice, buenas noches, amigos, excelente tema en sintonía. Gladys Corimaita dice, bueno, creo que va a ser interesante. Siempre lo quieren matar, dice Raúl Correa, Raúl Guerra, mejor, el Cristo es de Acuario, es el anticristo, hace la pregunta, el Cristo de Acuario es el anticristo. Bueno, leyendo, Raúl, este documento, uno entiende que la condición que se busca crear en la humanidad en esta edad, llamada por ellos mismos Acuario o Acuariana, es la del Cristo interior, de encontrar la condición de Cristo por dentro. Entonces, bajo esa consideración, entendemos que el mensaje va en contravía de lo que se espera que ocurra en el hombre para recibir el anticristo. Es decir, no es una forja interna, sino esperar un Mesías externo. Ahora bien, en el mundo de las religiones, si nos damos cuenta, se enseña que la venida de un Mesías externo, es decir, no la forja de la venida del Cristo interno, sino
externo. Eso es muy importante entenderlo. Y con esta pregunta también nos sirve para entender algo. Cuando leíamos este documento, pero antes de esto investigamos su origen y nos hablaba de registros akáshicos, pero leyendo el documento y habiendo leído otros documentos, entendemos que el mensaje tiene una concordancia y una resonancia exacta con el mensaje luz. Esto es lo que permite hacer y sacar conclusiones. Cuando se tienen diferentes fuentes estudiadas y se conoce en ella la médula esencial del mensaje, a lo que llegamos a otros documentos podemos entonces sentir que hace parte de esa misma esencia o no. Se puede discernir mejor. Se puede discernir mejor. Entonces, eso es muy importante a la hora de llegar a responder preguntas como la hacía nuestro amigo oyente televidente. Porque, sin duda alguna, una de las necesidades de nosotros es aquello que leemos, sea de la luz o sea de las tinieblas. Para eso tenemos que tener varios recursos que nos permitan hacer entonces esa conclusión o sacar esa conclusión. Sí, una de las cosas que también nos preguntábamos era, bueno, ¿y por qué si Jesús visitó estos lugares, por qué no hay registros, por lo menos conocidos en dichos lugares que visitó de su presencia, ¿no? De estas enseñanzas? Hay pocos vestigios, por ejemplo, el vestigio este que tocábamos del Tíbet, hay algún otro por allí, pero realmente no hay un consolidado de información que pueda sustentar esto. Sí está consignado, obviamente, lo que él vivió y hizo en Israel, pero en estos lugares no. Y aquí, pues, lo que podríamos entender es que lo que Jesús enseñó y vivió en aquellos lugares no fue tan público como sí lo hizo en Israel. O sea, no fue un proceso donde él buscaba atraer las multitudes que sí atrajo en Israel. Y además que el proceso fue distinto. Él en Israel llamó unos apóstoles, o sea, el plan fue distinto, su labor fue distinta. Además, cabe entender algo, y es que cuando visita estos lugares que ya mencionábamos que fueron fuertemente influenciados por una sabiduría contraria a la vida, por estos dioses de la antigüedad, entendemos que el nido de la rebelión es Israel. Ahí es donde el Dios falso elige un pueblo, elige su capital, Jerusalén, y desde ahí digamos que comanda toda la invasión sobre el planeta Tierra. Entonces el nido de la rebelión estaba allí. Por eso el mensaje de Jesús y su obra final fue más fuerte en ese lugar. Y digamos que para que el plan pudiese tener el impacto que 2000 años después tiene hoy día, fue, digamos, estratégicamente, fue, digamos, conveniente hacerlo allí, porque allí es donde el mensaje de la oscuridad tenía más fuerza y de ahí pensaba transmitirse a todo el planeta. Entonces claro, el mensaje de luz debía llegar ahí precisamente, más fuerte. Tenemos dos comentarios muy interesantes, Salim, y te invito a que intentemos dar una respuesta aquí porque nos ayuda a ampliar lo que estamos hablando. El primero, de Le Martínez, dice: en el libro de Mormón se dice que Jesucristo vino después de haber sido crucificado, que hizo los milagros de sanación. Bien, el libro de Mormón es un libro bastante después de la vida de Jesús. Sin embargo, la misma Biblia muestra eventos que Jesús realizó después de la crucifixión, es decir, en el momento después de la resurrección. Uno muy recordado es el último capítulo de Juan, del Evangelio de Juan, cuando habla de que se le apareció a sus discípulos cuando salían a pescar. Eso fue después de la resurrección. Multiplicó los peces otra vez. Multiplicó los peces. Eso es un evento post-resurrección. Y también en los documentos apócrifos, por ejemplo, en el libro secreto de Juan, es una revelación post-resurrección. Así que si el libro de Mormón menciona esto, es porque fuentes anteriores pues ya lo habían revelado. JZ dice: cuando decimos que Jesús fue un hombre, nos alejamos de la verdad. ¿Qué piensas tú, Salim, de esta afirmación del oyente? Cuando decimos que Jesús fue un hombre, nos alejamos de la verdad. Yo creo que depende de qué forma se esté viendo, porque evidentemente Jesús fue un hombre, pero no fue un hombre como cualquier hombre terrestre. Evidentemente, cuando hablamos de hombre, estamos hablando de, digamos, de la condición humana universal que cualquiera de nosotros tiene, pero
Jesús tenía de distinto, más que su apariencia física a nosotros, era la condición interna que tenía, porque evidentemente se parecía a nosotros, tenía 2 piernas, 2 brazos, un rostro, unos ojos, era igual, pero lo que lo diferenciaba era su condición espiritual, su condición mental, la condición interna que tenía y la claridad de propósito que él mismo predicaba. Es decir, era un hombre con identidad plena de lo que era. Eso era la diferencia. O sea que verlo como un hombre no nos aleja de la verdad. Pero querer colocar a Jesús como un hombre común y corriente, como se hacen muchas doctrinas y enseñanzas, ahí sí nos aleja de la verdad. Porque se le está quitando el poderío que ese hombre enseñó y que evidentemente tenía, que fue lo que le permitió enseñar y hacer todo lo que hizo. Bien, entonces yo también le podía agregar a eso de que la condición de ver a Jesús como un Dios fue lo que se enseñó en el concilio de Nicea. Es decir, la divinizar a Jesús, y entiéndase bien lo que voy a decir, es decir, mostrarlo como Dios aquí en el planeta Tierra encarnado, lo que sirvió fue para crear adoración. En este mismo texto del Evangelio de Acuario de Jesús, se hace una mención muy interesante que podría responder esta pregunta. Cuando Jesús, por ejemplo, iba compartiendo en diferentes regiones, como lo hizo en Cuttack, en la India, habló sobre lo que representa realmente la falsa adoración a imágenes de los cultos brahmánicos. Y él les enseñó que el verdadero Dios habita dentro del corazón de los hombres. Y también añadió que si hay alguien que hay que seguir es esa divinidad interior. Y lo dijo porque la gente al escucharlo quiso adorarle. Vieron un hombre especial y quisieron o vieron en él, bueno, a lo que estaba acostumbrado el ser humano. Cuando alguien muestra algún tipo de dote especial, la condición en la que se le ve inmediatamente es de superioridad y de que fue enviado o es el mismo Dios encarnado. Y eso no solo pasó con Jesús, pasa con el que se aparezca. Personaje sí. que... Entonces Jesús le dijo, no, ustedes no deben hacer eso. Ustedes lo que deben adorar es la divinidad que hay dentro de ustedes. Porque si Jesús hubiese querido ser visto de esa manera, pues no hubiese dicho estas palabras. Jesús se comportó como un hombre, siendo un hombre, como cualquiera de nosotros, pero con una esencia encarnada dentro de él. Pero esta misma esencia le dio para con conocimiento, sabiduría y expresión en cada acción, que no es un proceso de adoración hacia él, sino que es un proceso de atender un mensaje para reconocer una potencia interior. Y eso es muy distinto, porque decir que Jesús no fue un hombre, sino casi un Dios encarnado, lo que está generando es adoración. Y no está permitiendo que entendamos un mensaje y luego de entenderlo y aplicarlo, saquemos a Jesús, y entiéndase bien lo que voy a decir, sacarlo de escena. Porque no es la adoración en él, es la atención en su mensaje y la aplicación y vivencia del mismo en cada uno de nosotros. Y eso es distinto, el resultado será completamente distinto. Bien, Salim, de esta manera hemos agotado la pequeña investigación que teníamos para todos ustedes, invitándoles a que indaguen sobre este documento, que es muy interesante, tiene 300 y pico de páginas y es muy cautivador realmente. Que también busquemos otras fuentes, como la que Salim nos compartía, de aquel libro escrito, que ya aquí les voy a dar el nombre del libro, que yo les compartí también a mis compañeros, que nos hace inmediatamente buscar en diferentes fuentes de información y de comprobación. Salim. Sí, además decirles que el proceso de investigación no, digamos que no se reduce solo a la que compartimos aquí. Aquí lo tengo, se llama La vida secreta de Jesús, de Nikolai Notovich. Ok, esa también puede ser un complemento y así ustedes irán sacando sus propias conclusiones. Estas son las nuestras. Digamos que fue un documento que encontramos y que se ajustaba, digamos, lo más cercano a lo que podría ser esa verdad, ¿no? Y eso que sucedió en esos 12 años. Resuena con lo que nosotros hemos aprendido, investigado, tiene mucha relación, se enlazan los conocimientos, tienen concordancia y para nosotros tiene muchísima validez. Así que de ustedes también dependerá que amplíen su investigación, su conocimiento sobre esto y sobre todo
imprimirle mucho discernimiento, porque hay muchas informaciones que aseguran dar respuesta a esto, Ahora, pero realmente pues se quedan un poco cortas. ahora, Salini, amigos de Descubriendo, cuando hablamos de la era de Acuario, eso inmediatamente ha sido tomado por fuentes místicas, astrología y todo esoterismo, astrología, y lo que es algo completamente sencillo y natural se comienza y se convierte en distorsión. Así que no todo lo que ustedes escuchen de la era y dimensión de Acuario corresponde a lo que sencillamente esto es. Y por eso lo planteamos de una manera sencilla. El transcurso, el transcurrir, el curso de nuestro sistema solar a través o alrededor del Sol central nos coloca en espacios y momentos diferentes en esa, entre comillas, órbita. Incidencias distintas cuando llegamos a regiones específicas, y esas regiones, por decirlo de alguna manera, se llaman signos, y no son otras cosas que constelaciones en las que vamos entrando. Sí, no, ¿Sí? no, Es como, no. por ejemplo, para dar un ejemplo sencillo, es como cuando usted le va a dar la vuelta al barrio de su casa, o sea, la vuelta al Sion que nosotros le damos, ¿no? Entonces, cuando usted está en la esquina, usted va a estar rodeado de la casa del vecino llamado José, del vecino llamado Juan, pero cuando comienza a moverse por el otro lado, entonces está rodeado usted de la casa del vecino Víctor y la casa de la vecina Marta, y cada vez que usted pasa, usted va a saludar a un vecino distinto, y cada vecino lo va a saludar de manera distinta. Es solo eso. Nuestro paso alrededor de Alción dura 26.000 años, y cada vez que entramos a una región específica tenemos una incidencia específica. Entramos a una región que está caracterizada por la constelación acuariana. Y eso implica un conocimiento trasladado hacia nosotros, que representa, así como se dice en el signo, el hombre con el cántaro de agua. Es decir, una señal de que entramos a una edad, nada más, Claro. y que ahí va a suceder algo importante, y es que vamos a adquirir una conciencia distinta a la edad anterior. No le pongamos más misticismos y cuestiones raras a esto. Que es lo mismo del giro de la Tierra alrededor del Sol. Exacto. Cada momento del año tiene un impacto, por ejemplo, de la luz solar sobre el planeta. Distinto. Y eso no es místico, eso es natural. Entonces usted en verano, el cielo se ve distinto, las plantas se ven distintas, la energía nuestra es distinta, que en invierno, ¿sí? Cambia, va cambiando, son ciclos. Entonces es lo mismo con estas edades. No le pongamos mística porque hay mucha gente que se las pone. Mercedes nos saluda en el chat. También saludamos a Vanessa Rose en Canadá, a José Arellano desde Venezuela. Un fuerte abrazo para los oyentes que nos escriben también en el WhatsApp. Bien, nos vamos invitándoles a que nos acompañen en el próximo programa, que ya tenemos tema. Tiene que ver con la verdadera dimensión de lo llamado la segunda venida. Todos nos preguntamos qué es y cómo será la segunda venida. Sí, todos nos hacemos esa pregunta. Entonces el próximo viernes nuestro tema será eso. ¿Cómo es la segunda venida? ¿Qué es la segunda venida? ¿Viene Jesús? ¿No viene Jesús? Si viene, ¿cómo es? ¿Cómo se llamará? ¿Cómo no se llamará? ¿Quién no es el que viene? ¿Quién es el que se hace pasar por el que no es? Bueno, en fin, todo esto vamos a intentar nosotros dar. ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene? Esa es la otra, ¿no? Sí. ¿Cuándo será la segunda venida? Esa sería la respuesta más arriesgada, ¿no? Pues hay símbolos que el mismo Jesús dejó, pero ya, bueno, eso lo estaremos analizando en el programa. Así que la invitación, ya el tema está, la invitación también para que nos acompañen dentro de 8 días, el viernes a las 8 de la noche, aquí en el canal de Descubriendo en YouTube y a través de la emisora Radio Cultural Planeta Conciencia en la página rcpc.co. Gracias a Trinidad, gracias a Santiago que estuvieron con nosotros en la transmisión, a Salim por su tiempo, su lectura, su investigación y su conclusión en este programa. Recuerden las suscripciones a nuestros canales, activar las campanillas de notificación para que les lleguen todas las cosas que hacemos aquí, tanto Flecha Antigua, Descubriendo, también Despierta, este es el tiempo, Enigmas Revelados, que sacó una serie interesantísima, ¿no? Sobre el origen, ¿no? Sobre el origen, muy buena. Muy buena, sí. Esta investigación de Ricardo García de Enigmas Revelados, Expediente Secreto de José Luis Valenzuela y Luis Carlos, bueno, todos los canales que tenemos allí, amigos, para que ustedes se conecten y sigan complementando información. Nos vamos, gracias, y recuerden, descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima.
Descubriendo. Descubriendo.